Ya, esta es la guía número 7 de inglés para segundo nivel medio y aquí habla del tiempo futuro simple usando el verbo auxiliar will, este que está acá. Dice, el futuro simple en inglés es un tiempo verbal que se usa para hablar de cosas que haremos en el futuro. Ya, las oraciones construidas en futuro simple usan un verbo auxiliar llamado will, que yo le había mencionado, y este verbo auxiliar will lo usamos dentro de la oración en tiempo futuro para indicarnos el tiempo verbal de la oración. Cada oración que lleve esta palabrita will nos dice que la oración está en tiempo futuro. Convierte al verbo en tiempo futuro, por lo tanto el verbo queda tal cual como es. Jamás va a cambiar cuando va con el will. Ejemplo dice, we will play together. Nosotros, aquí está en negrita lo que dice will play. Play es jugar, pero si nosotros anticipamos el will, el significado sería jugaremos, tiempo futuro. Lo mismo acá, will study, study es estudiar, pero con el will antes significa estudiará. Depende del sujeto de la oración su significado. Estudiaré, estudiarás, estudiaremos. Lo que tenemos a continuación son los tres tipos de oraciones en tiempo futuro. Las oraciones que son afirmativas, las negativas y las interrogativas. Lo que está entre paréntesis son las estructuras de las oraciones, el orden. ¿Cómo debe ser la oración afirmativa? Empezamos con el sujeto, en este caso, por ejemplo, Claudia. Verbo auxiliar will, que transforma el verbo que viene a continuación. Verbo, en este caso, watch, que significa mirar. Por lo tanto, will watch será mirará. Y el complemento, televisión. Claudia will watch TV. Claudia mirará televisión. Si nosotros queremos transformar esas oraciones afirmativas a negativas, lo que vamos a agregar es la palabra not. Y el not va a ir entre medio del will y el verbo. Aquí, en esa posición. Por lo tanto, a esta oración que decía Claudia will watch TV, nosotros le agregamos el not aquí y queda como Claudia will not watch TV. Claudia no mirará televisión. Y para las interrogativas, lo que hacemos es cambiar el orden del sujeto con el will. Si en las afirmativas empezamos con sujeto y después will, aquí es al revés. Primero el will y después el sujeto de la oración. Por ejemplo, acá era Claudia will y aquí sería will Claudia. Watch TV, el resto queda tal cual. Ese es el orden de las oraciones, afirmativas, negativas e interrogativas. Por lo tanto, en el primer ejercicio, dice completa las oraciones afirmativas en futuro usando el verbo auxiliar will. Y el verbo principal que está entre paréntesis. Tenemos que reconocer que nosotros, como son oraciones afirmativas, todas las oraciones empiezan con el sujeto de la oración. Después del sujeto, según la estructura de las oraciones afirmativas, ¿cierto? Viene lo que es will. Por lo tanto, a todas las oraciones nosotros le vamos a escribir will. ¿Qué viene después del will? El verbo de la oración, que es la palabra que está entre paréntesis, do, y después del verbo viene el complemento, pero el complemento ya lo tenemos aquí, no es necesario escribirlo. Por lo tanto, nos faltaban solamente esas dos palabras. Lo mismo tenemos que hacer con todas las otras oraciones. Tenemos el sujeto, nos falta el will y el verbo entre paréntesis. En la número 2, dice transforma las oraciones afirmativas del ejercicio 1 en negativas. Las mismas que nosotros hicimos en afirmativa las vamos a pasar negativas. Por ejemplo, la número 1 dice John will do this later. Nosotros le vamos a pasar negativa y quedaría como sujeto, que en este caso sería John. Después de eso viene el verbo auxiliar will. Not, la negación, estamos negando. Verbo, el que está entre paréntesis, ¿cierto? Do, complemento, lo que está al final. Quedaría así. John will not do this later. Lo mismo hacemos con todas las otras, de las dos en adelante. The bus will not wait for us. Si se pierden, tienen que ir siguiendo la estructura de las negativas. Esta que está aquí. Sujeto, will not, verbo, complemento.
Y después, número 3, dice, transforma las siguientes oraciones en preguntas. También nos vamos a guiar de las estructuras, pero en este caso de las preguntas, las últimas estructuras, de las interrogativas. Empezamos con will, sujeto, verbo, complemento. Por lo tanto, acá dice Peppa will eat cookies. Peppa comerá galletas. Si yo le quiero pasar a pregunta, cambio el will de lugar con el sujeto. Por lo tanto, está al revés. Will Peppa, y el resto queda tal cual. Eat cookies. Will Peppa eat cookies. Y cerramos con un signo de interrogación al final. Will, sujeto de la oración, verbo, complemento. Acá sería will, después Roxana, verbo, complemento. Y así con las otras. Lo que tenemos acá son las respuestas cortas del tiempo futuro. Existen dos tipos de respuestas cortas, las que son afirmativas para decir sí o las negativas para decir no. Tenemos un ejemplo acá que dice, si la pregunta fuera, ¿Will Karen work tomorrow? ¿Karen trabajará mañana? Podemos responder de manera afirmativa de la siguiente forma. Tenemos que fijarnos en el sujeto de la oración. Estamos hablando de Karen. ¿Karen trabajará mañana? ¿Quién es Karen? Yo asocio a Karen con algún pronombre personal de los que está aquí. Yo, tú, él, ella, esto, nosotros o ellos. ¿Quién es Karen? Lo asociamos con ella, porque es una mujer. Por lo tanto, la respuesta corta a la pregunta sería yes, she will, como está aquí, yes, she will. Y su respuesta corta negativa sería la que está acá al lado. No, she won't. No, no irá o no trabajará. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la 1 dice Kevin estudiará en la noche. Tenemos que asociar a Kevin con algún pronombre personal de los que está aquí. Para que diga sí, él estudiará o no, él no estudiará. Por lo tanto, ¿quién es Kevin? Él. Esta sería su respuesta afirmativa y la de al lado la negativa. Aquí hablamos de Kevin y Jenny. Tenemos que asociarlo con un pronombre personal. ¿Quiénes son Kevin y Jenny? Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. Aquí dice mi computador, que es una cosa. Acá habla de nosotros. Nosotros celebraremos mi cumpleaños. Por lo tanto, respondemos también con nosotros. Sí, nosotros lo celebraremos o no lo celebraremos. Pero es una de las que están acá arriba. Asocian el sujeto de la oración con un pronombre personal. Hasta ahí. Abajito pueden encontrar la rúbrica de evaluación, lo que se evalúa en cada guía. ¿Ya? Me pican los ojos.